Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. vamos a ver un poco qué podemos ver hoy. ¿Cómo le fue con lo de la clase pasada y la definición de las interfaces y demás para los servicios? ¿Pudieron ver algo? ¿Pudieron avanzar? ¿Se estuvieron juntando en grupos? Cuéntenme un poquito, a ver. Nos mandó la tarea esa el profe que hagamos esas cosas, digamos, y bueno, por mi parte, con los grupos que se acercaron a pedirme los modelos a mí y a mi grupo, le enviamos, digamos, los modelos de datos serían, digamos, la parte que sería del modelo vista controlador, los modelos propiamente. Bien. ¿Eso está quedando en Git en algún lado o cómo lo están manejando? No, se lo pasamos así por Discord nomás, o la red social que usan, digamos, nos agregan así, nos pasamos por ahora. En mi grupo, por ejemplo, sí tenemos un repositorio privado nuestro, todavía no pusheamos nada al repositorio de la cátedra, digamos. Bueno, está bien. Bueno, la idea de la clase de hoy es mostrarle un poco cómo crear, digamos, una API REST en Java. Y vamos a ver un poquito de Docker también. No sé cuánto vieron, si vieron algo con el otro, con Fabricio, o qué están viendo con Fabricio. No, profe, usted creo que nos había dicho que leamos un poco y hasta ahí. Hasta ahí. Bueno, está bien, no pasa nada. Bueno. Sigue llegando gente. Bien. Ahí están viendo la pantalla de mi Visual El Studio. visual, sí. Bueno. Vamos a ver un poco. Vamos a empezar por... vamos a empezar creando una aplicación simple. La aplicación... A ver, ¿qué es lo que puede hacer? Una aplicación, vamos a hacer una aplicación que cuando yo le dé una ubicación nos devuelva un reporte de el estado del tiempo, por ejemplo. ¿Sí? Entonces yo le digo, por ejemplo, qué sé yo, resistencia, y me va a devolver los últimos, no sé, 10 registros o n registros que tenga de el estado del tiempo de resistencia. O si le digo corriente, me debería devolver, digamos, los reportes del tiempo de ese lugar, digamos. No sé, algo que se nos ocurra, digamos. Vamos a usar Spring Boot para hacer esto.
Y para empezar a armar el proyecto así de entrada, vamos a usar esta página de Spring Initializer, que nos va a generar, digamos, un paquetito con todo ya configurado, así no tenemos que perder mucho tiempo con esto. Vamos a elegir, por ejemplo, qué tipo de administrador de proyecto. Bueno, le decimos Gradle, le decimos que es Java. Le vamos a especificar la versión, digamos, la versión, le vamos a decir la versión 8, yo trabajo con la 8, todavía no me puse a actualizar entre la 16 y la 11. Y acá en las dependencias le vamos a empezar a decir qué es lo que queremos que tenga, digamos, esta aplicación. Bueno, le vamos a decir Lombok, que es una librería que nos va a permitir, digamos, ahorrarnos mucha parte de lo que es getter, setter, constructores y demás. Ahora vamos a ver un poco. Después le vamos a decir que, bueno, va a ser web, obviamente. Vamos a tener, digamos, vamos a tener REST también para acceder a una base de datos. ¿Qué más le podemos decir? De esto nada. Le vamos a decir JPA, que es un poco lo que vimos también. Le vamos a decir, le vamos a poner una H2 para que no... vamos a sacar esto. A ver si tiene Postgres por acá. Postgres. Bien. Le vamos a decir... ¿Qué más queremos? Bueno. Le vamos a poner validation. Miren la cantidad de cosas que hay para aprender, ¿no? Bueno, con eso estamos de sobra, digamos. Lombok, ya les dije, para reducir, digamos, la cantidad de código que tenemos que escribir, eso porque somos bastante haraganes. Spring Boot, la parte web, obviamente, para crear una aplicación REST. Esto para hacer repositorios REST. Este podríamos sacar, pero no importa, le vamos a dejar. Le damos JPA para acceso a datos, Postgres para almacenar los datos, y la parte de validación que ahora vamos a ver, digamos. Entonces, tac, generamos. Eso me generó un archivito por acá. Esta carpeta, que la vamos a copiar, y vamos a venir a estas acá. Y la vamos a pegar acá. Acá tenemos la herramienta, acá está el weather. Perfecto. Le damos un clean build para probar a ver qué es lo que nos trajo. A ver si nos tiene que bajar algo. Bueno, empezamos con la parte de bajar internet. Mientras tanto, mientras esto corre, vamos a crear una carpeta que se llame Docker.
Y en esta carpeta que se llama Docker, vamos a copiar, vamos a crear algo que se llama Dockerfile. Dockercompose.yaml. Este Docker Compose lo que nos va a permitir es orquestar de manera simple, sin llegar a lo que es Kubernetes, contenedores, digamos. Y como estamos por crear una aplicación que va a tener, digamos, al menos dos componentes, es decir, vamos a necesitar una base de datos que seleccionamos Postgres y el servidor, digamos, de backend, donde van a estar nuestros servicios mínimamente. Vamos acá, digamos, a tratar de orquestar para que se levanten dos contenedores. Uno va a ser la base de datos y otro va a ser la aplicación que nosotros estamos por hacer. Entonces, la tarea va a ser la siguiente, digamos, crear, digamos, la aplicación en sí. Una vez que creamos la aplicación y la tenemos más o menos andando, vamos a crear un container con esa aplicación, es decir, la vamos a empaquetar en una imagen de Docker, y después la vamos a correr aquí dentro con Docker Compose, como si fuese una máquina virtual donde va a estar la base de datos y nuestra aplicación todo corriendo, y eso, digamos, nosotros lo vamos a poder distribuir de la manera que querramos. Entonces, para empezar, vamos a... Vamos a traernos esto. Copiar. Y... Ok, entonces, ¿qué es lo que hice por ahora? Me creé, digamos, un servicio que le vamos a llamar Postgres de la materia. Le vamos a decir cuál es la imagen que vamos a utilizar. La imagen, ahora ya les voy a comentar un poco más qué es lo que es. ¿Qué puertos va a exponer? ¿Qué variables de entornos va a necesitar setearse? Y cuáles son los volúmenes que queremos montarle. Bueno, ¿qué es esto, digamos? Docker lo que hace es generar una virtualización de aplicaciones a nivel de sistemas operativos. Si se acuerdan, o si fuimos viendo, digamos, nosotros tenemos máquinas físicas donde tenemos, digamos, una arquitectura sobre la cual corre un sistema operativo, y sobre ese sistema operativo a su vez ejecutan procesos, digamos. En una instancia posterior, digamos, tenemos lo que son los hipervisores, que son software que corren sobre el hardware, que lo que nos permite es virtualizar máquinas completas sobre un mismo hardware. No sé si esto lo hablamos, pero ejemplos de los hipervisores son, por ejemplo, VirtualBox o VMware, o el de Microsoft, no me estoy acordando, era vi algo, que bueno, básicamente lo que nos permite es, sobre un mismo hardware, compartir el hardware y generar, digamos, máquinas virtuales. Las máquinas virtuales, en definitiva, son a ver, el equivalente en software de lo que sería un proceso, pero digamos el hipervisor lo que hace es asignarle partes de la CPU, parte del disco y parte de la memoria, para que cada máquina virtual crea que está corriendo sobre un hardware exclusivo, digamos. De esta manera a los hipervisores le permite digamos, reutilizar o compartir el hardware con varias máquinas virtuales de la misma manera que... ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguien habló? Bueno,
de la misma manera que hacíamos para compartir los procesos dentro de un sistema operativo, digamos. Esto llevado, digamos, a un concepto un poquito más elevado, empiezan a aparecer. ¿Cuál es el problema con las máquinas virtuales? El problema con las máquinas virtuales es que la asignación de estos, del hardware, tanto de la CPU, memoria y disco, se hace de manera estática o dinámica media, digamos, donde si yo tengo, por ejemplo, 3 máquinas virtuales y cada máquina virtual, digamos, solicita 2, digamos, virtual CPU que se llama, que en definitiva serían dos, dos core, digamos, en una pastilla de hardware, digamos, el hipervisor tiene que alocar eso y no puede seguir creando máquinas virtuales, ya que el sistema operativo en definitiva termina siendo el hipervisor y cada virtual machine tiene asignado un nivel de recursos, ya sea CPU, memoria, disco y demás, digamos. La evolución a esto, digamos, el salto posterior que fueron los containers, digamos. Y los containers, en definitiva, lo que hacen es una especie de virtualización, pero a nivel de sistema operativo. Es decir, ya dentro de una máquina, ya sea física o virtual, se empiezan a aislar las aplicaciones al nivel, digamos que los recursos propios del sistema operativo están virtualizados dentro del proceso en el que están corriendo, digamos. Si ustedes recuerdan un poco en sistemas operativos, en otras materias, cuando ustedes creaban un sistema, un proceso, el proceso, digamos, estaba aislado de otros procesos, pero compartía, por ejemplo, el mismo sistema de archivo, el mismo, la misma red, y algunas otras cuestiones como por ejemplo como la CPU y demás, digamos. Entonces, un proceso A estaba corriendo en Linux, no podía, digamos, escapar de que haya un proceso B que también esté corriendo sobre el mismo sistema operativo y a nivel, digamos, de sistema de archivo, no había un aislamiento entre entre uno y el otro. El único aislamiento que había era a nivel de memoria, donde cada uno de los procesos tenía un espacio de memoria aislado, pero digamos la red, si un proceso A solicitaba, digamos, un puerto en un socket, digamos, supongamos el puerto 8080, el proceso B no podía solicitar el puerto 8080, ya que a ese nivel, digamos, no había aislamiento, no había forma de separar, digamos, estos dos procesos. La gente de Linux y compañía llegó, digamos, a una forma de generar namespaces a nivel, digamos, de sistema operativo que permitía, digamos, que todo este tipo de recursos que un proceso solicitaba al sistema operativo podía estar enmascarado o encasillado en lo que se llaman namespaces o cnames que le llama Linux, y de esa manera, digamos, empiezan a aparecer tecnologías que aíslan a los procesos en todo este tipo de cuestiones, tanto el sistema de archivo como la red, como la CPU y como la memoria, y eso digamos, esa tecnología hoy por hoy se conoce como container. Docker es uno de los runtime de container que existen, pero existen un montón de otros más, digamos, está Proxmox, está Dockerd y demás, Containerd y demás, digamos. En definitiva, por debajo, todos hacen uso de esta facilidad del sistema operativo, que es la propiedad de asignarle un namespace propio al proceso, y ese proceso, digamos, termina creyendo que el sistema de archivo que él ve es el único sistema de archivo que existe,
la memoria que él ve es la única memoria que existe, la red que él ve es la única red que existe, e incluso hasta el procesador que él ve es el único procesador que existe. Y de esa manera, digamos, los procesos ya terminan siendo una cajita encerrada que no se molestan entre sí, digamos. Docker a su vez, digamos, agrega otras cuestiones más, como por ejemplo, una forma de empaquetar el sistema de archivo que un proceso va a terminar viendo, digamos. Es decir, cuando ustedes corren un programa, digamos, ya sea en una máquina virtual o en una máquina física o demás, y quieren leer un cierto archivo en una cierta ubicación, tienen que tener en cuenta de que eso depende, digamos, del sistema operativo que esté corriendo. El sistema operativo puede, digamos, dejar que leamos o modificar los archivos o demás, y ese proceso, digamos, ya tiene competencia a nivel por lo menos lo que es el sistema de archivos, con algún otro recurso que esté corriendo en ese momento. Para lo que sea, digamos, en la creación de aplicaciones, a nosotros lo que nos interesa es poder reproducir el comportamiento que tienen nuestras aplicaciones, y para eso tenemos que buscarle una vuelta, buscar una forma o de establecer cuáles son las condiciones que necesita nuestra aplicación para poder ser repetible, es decir, que ejecute de la misma manera en todas las posibilidades o en todos los entornos en los que estemos, digamos. Y para esto, las tecnologías de containers son fundamentales. ¿Por qué? Porque nosotros podemos establecer las condiciones y partir, digamos, de un estado que es inmutable. Es decir, que cuando el container arranque, siempre va a estar en el mismo estado que nosotros como programadores lo terminamos definiendo. Es decir, que no va a haber, digamos, parches de sistema operativo, ni administradores que vengan a cambiarnos permisos, ni nada por el estilo, digamos. Es como que va a ser una cuestión read-only, pero nosotros establecemos, digamos, la cuestión desde la cual queremos arrancar y la que necesitamos que arranque para que nuestra aplicación ejecute. Es decir, que, por ejemplo, nosotros podemos arrancar de una imagen de base, y a esa imagen, digamos, Docker lo que nos permite es ir ejecutando comandos de manera, digamos, progresiva y acumulativa, ya sea agregando o borrando archivos, y ese sistema de archivos va a llegar a un estado que nosotros podemos controlar, digamos, y nosotros, una vez que llegamos al estado que queremos, eso va a ser lo que se va a terminar ejecutando, digamos. Bajándolo un poco más a tierra, ¿qué es lo que podemos decir, digamos? Es decir, supongamos que estamos en esta aplicación y lo que queremos hacer es ejecutar una aplicación que se conecte con una base de datos. Esa base de datos no necesariamente tiene que estar dentro del sistema operativo en el cual nosotros queremos ejecutar, pero podemos poner ciertas condiciones. Por ejemplo, nuestra aplicación, ¿qué es lo que va a hacer? Y bueno, va a ejecutar, es una aplicación Java, digamos. Ok, entonces nosotros decimos, yo necesito una imagen que tenga un sistema operativo, que tenga Java, y que además tenga mi aplicación, digamos. Y esas serían tipo las capas de dependencias que va a tener que tener mi aplicación para poder ejecutarse. Es decir, yo lo que voy a necesitar en principio es un sistema operativo. ¿Qué sistema operativo conocen que podrían utilizar para ejecutar una aplicación Java? ¿O qué utilizan ustedes? ¿Cómo? ¿Cómo preguntó? ¿Cómo fue la pregunta? ¿Qué sistema operativo utilizan ustedes o qué sistema operativo utilizarían para ejecutar una aplicación de la que están ejecutando ustedes o que están haciendo?
Yo en Docker, por ejemplo, uso Debian o uso Ubuntu. Por ejemplo, me bajo alguno recortado que esté bueno, que yo sepa que sea livianito y lo uso, digamos, porque hay muy buenos desarrollos que tienen solamente lo que va a necesitar, digamos. Entonces, por ahí también hay otras alternativas, Fedora y todo eso, pero el sistema paquete que tiene no me termina de convencer para desarrollo. Me gusta más algo que yo pueda manipular bien los paquetes. Por ahí son un poquito más viejos los paquetes, pero yo sé que voy a tener certeza de lo que instalo no me va a fallar, digamos, para mi preferencia, digamos. Pero también hay contenedores de Windows y que son bien recortados y tienen también lo que vos necesitas, pero la ventaja de Docker es, por ejemplo, si vos tenés un sistema operativo Windows o Linux, poder correr un Docker con Linux, digamos, y no tenés problema, digamos. Ok, bueno, ya vamos a llegar ahí un poquito. Vamos más para atrás, digamos. ¿Qué utilizan ustedes normalmente para desarrollar? O para todo el día, digamos. Todo el mundo, ¿qué se usa? Windows, Windows, ok, Debian. ok, Linux, Debian, esto y lo otro. Ok. Arch La, Linux. la pregunta es, a la hora de tener una aplicación que va a hacer una tarea muy específica, digamos, ¿sí? Como por ejemplo esta que dijimos, del el obtener, digamos, el tiempo, digamos. ¿Ustedes creen que todo lo que tienen instalado ahí es necesario que esté instalado ahí o no? ¿O hay cosas que les sobran? Les sobran muchísimas cosas. Ok, esa es por ahí, digamos, el espíritu de esto, digamos, y el porqué de esto, digamos. Es decir, Windows, el problema que tiene en el mundo de los containers, que está totalmente muerto, es que eh, ningún, ningún Windows así común que ustedes encuentren va a pesar menos de, no sé, 4 o 5 gigas, digamos. Lo cual es un montón es un tamaño muy grande, digamos, no tiene sentido, digamos. Hay un montón de cosas que están ahí que no van a necesitar para nada, digamos. Y la gente de Microsoft hizo la idea, le fue recortando cosas, sí, que esto y lo otro, pero siguen siendo imágenes de 1,5 GB, 2 GB, una cosa medio sin sentido, digamos. La gente de Google, digamos, que está muy por detrás de todo esto, eh, hicieron, digamos, containers que son mucho más livianitos, digamos. Y sobre todo hay algunos, como por ejemplo los Alpine, que prácticamente no pesan nada. Y en definitiva, ¿qué terminan siendo? Digamos? Terminan siendo un sistema operativo que tiene muy poco o prácticamente nada. Y esa, digamos, tipo es la base sobre la cual ustedes pueden empezar a construir. Entonces ustedes pueden decir, ok, ¿qué necesito para correr una aplicación Java? Y por ahí lo único que necesito es la máquina virtual. Entonces un sistema operativo pelado, que no venga con nada, más la máquina virtual, por ahí es lo único que necesitan y con eso ya está, digamos. Y entonces, digamos, cuando ustedes se fijan, digamos, empiezan a encontrar container con, no sé, 100 megas, 70 megas, 40 megas, nada, digamos, en comparación de 1,5 GB, 2 GB, que es lo que son los containers de Windows. Y para lo que es la aplicación que ustedes están haciendo, que en definitiva es una aplicación Java, que lo único que hace es levantar y exponer un puerto para un servicio web, les alcanza y les sobra. Entonces por ahí esa es la idea, digamos, de Docker o para qué utilizar, digamos. Ustedes tienen que saber, digamos, cuál es la imagen de base que van a necesitar y sobre esa imagen de base lo que van a hacer es agarrar y generar, digamos, o poner el pedacito de sistema de archivo que ustedes necesitan para que la aplicación que se corra ahí sea la aplicación de ustedes. Esto viene recontra remil lento. Yo voy a venir por acá. Vamos a ir acá, hub.docker. Bueno, si no conocen esto, deberían empezar a chismosearlo.
está haciendo? El hub de Docker es el repositorio, como si fuese Maven o demás, donde se publican todas las imágenes de Docker oficiales, por así decirlo. Después hay otros registry más, pero este es el más conocido, digamos, el oficial, por así decirlo. Entonces, acá, por ejemplo, vamos a buscar Alpine. No, Alpine. ¿Sí? Y esta es la imagen de Alpine que, fíjense, tiene 2 megas. Y con esto ya les alcanza, digamos. ¿Sí? Con 2 megas ya les alcanza, digamos. Y está publicado para un montón de otras arquitecturas. Sobre Alpine ustedes pueden empezar a construir y ir agregando cosas. Digamos. Alpine, un sistema operativo, es un Linux muy chiquito que les permite, o sea, básicamente no hace nada, es un Linux muy chiquito, pero ahí ustedes pueden empezar a agregarle paquetes y empezar a hacer cosas. Digamos. Entonces, por ejemplo, vamos a buscar Alpine Java. Acá hay un Java. Acá hay un JDK 17, fíjense, 180 megas. Mientras más chico, mejor para nosotros porque vamos a tener menos, más fácil de moverlo, digamos. Entonces, en definitiva, la idea es encontrar una imagen que nosotros podamos utilizar para, de base para construir nuestra aplicación, digamos. Yo en realidad lo que necesito es el JDK 8. Open JDK 8. ¿Dónde está? Este puede ser. Fíjense que acá están todos los comandos que en definitiva terminan haciendo la construcción de esta imagen, digamos. En definitiva, si yo necesitase esta imagen, la OpenJDK 8JRE, lo que debería hacer es bajármela la imagen esta, digamos. Con el comando pull, ahí yo le estaría diciendo a Docker que se traiga esa imagen, digamos. Voy a cancelar eso. Para ver las imágenes que tienen instalado, le dan images y acá, por ejemplo, todas estas imágenes que están acá son imágenes que yo tengo en mi máquina en este momento, digamos. ¿Sí? A ver si tengo una de Java. No tengo Java. No, tengo que grabar más. No tengo OpenJDK. Bueno, no importa. Bien. En definitiva, cada una de estas imágenes que están acá, ¿qué es lo que son, digamos? Son, digamos, la base sobre la cual
Docker va a crear un contenedor. Es decir, que estas imágenes lo que tienen, en definitiva, es el sistema de archivo completo del contenedor o mini máquina virtual, por así decirlo, que va a ejecutar cuando Docker lance un contenedor. Es decir, cuando ustedes, digamos, arrancan su máquina, su PC, la computadora lo que empieza a hacer es buscar en el sistema de archivos, digamos, el sistema operativo para lanzar y ejecutar, digamos, el sistema operativo completo, digamos. Docker lo que hace es mentirle, digamos, a un proceso y le da un sistema de archivo de mentira, digamos, que en definitiva es ese contenedor, y las aplicaciones lanzan de ahí, digamos. Tienen algunas restricciones, como por ejemplo que pueden correr un único proceso, digamos. Tienen algo que se llama entry point, que es donde empieza el contenedor, digamos. Fíjense, esta imagen que está acá, que es Postgres. Bueno, tengo dos. Vamos a ejecutar un comando que se llama dive, que lo que va a hacer es, me va a mostrar los layers por los que está formado este contenedor, digamos. Cada uno de estos layers que están acá fue agregando o quitando algo sobre el sistema de archivo, digamos. El que está a la izquierda, digamos. ¿Sí? Entonces vamos a llegar hasta el final, digamos. Este es el from, de donde empezó, digamos. Fíjense, el sistema de archivo que está acá, digamos, es un sistema de archivo Linux común y corriente, nada más que tiene muy pocas cosas, digamos. Y cada una de estas cosas que están acá fue creada por alguna de estos layers que están acá, digamos. Fíjense cómo a partir de este, que es, digamos, el punto de entrada, se le va agregando cosas, digamos. ¿Sí? Esos son los diferentes layers que tienen las imágenes de Docker, digamos. Ustedes pueden crear, digamos, a partir de cualquiera de estos layers, una imagen particular e ir agregando, quitando cosas sobre el sistema de archivo que está corriendo del otro lado, digamos. En definitiva, lo que van a hacer es modificar el sistema de archivo, y ese contenedor que ustedes creen va a tener, digamos, un sistema de archivo modificado sobre el cual va a empezar a ejecutar la aplicación, digamos. Por lo general, lo que ustedes van a hacer es tomar, digamos, tomar un sistema de archivo, un contenedor, una imagen de container que tenga todas las dependencias que necesite su imagen, y agregarle la aplicación que ustedes necesitan, digamos. Justamente por eso los nuevos frameworks y demás terminan generando un único archivo, digamos, como por ejemplo con Spring Boot, terminamos teniendo un único jar que se ejecuta de la línea de comando, y no, digamos, todo un sistema, un servidor de aplicaciones con archivo de configuración y un montón de cosas. ¿Por qué? Porque nos hace más fácil que ese archivito nosotros lo agarremos y lo copiemos de un lado al otro y lo pongamos en un contenedor, digamos. Entonces, ¿cómo haríamos nosotros para generar nuestro propio contenedor? Para generar nuestro propio contenedor, lo que nosotros necesitamos hacer, a ver, yo tenía no tengo nada. Bueno, no tengo nada. Bueno, vamos a patarnos.
lo que necesitamos hacer es crear un archivo que se llama Dockerfile. Los archivos Dockerfile, los que en definitiva terminan siendo es el código fuente para la generación de imágenes de Docker. Es decir, luego va a haber un comando que vamos a, a utilizar para que a partir del Dockerfile generar una imagen en particular. Las imágenes de Docker tienen diferentes comandos que le tenemos que ir diciendo a Docker, que básicamente él los va a interpretar y va a saber con esos comandos cómo generar las imágenes. El comando más básico es el from, digamos. El from lo que toma es cuál es la imagen de base sobre la cual vamos a partir para generar nuestra imagen que nosotros queremos. Entonces acá, por ejemplo, podemos poner, a ver, vamos a buscar, digamos, Dockerfile, OpenJDK8. Acá está. Este es. Ahí que lo que lo estamos diciendo nosotros, que a partir de esta imagen, él comience a hacer algo, digamos. Por lo general lo que nosotros vamos a hacer acá es, vamos a agregar un archivo a este contenedor, digamos, y ese archivo tiene que ser el resultante de la construcción de nuestra aplicación, digamos. Entonces le vamos a agregar un copy, y tiene que ser, acá tiene que ser, esto creo que va a estar en build barra lib barra weather 0.jar. Sería lo básico, digamos. Básicamente vamos a esperar que termine de compilar esto, porque necesito la ruta exacta. Básicamente lo que estoy diciendo es agarrar el archivito este, que sería el resultante de haber compilado acá, y copiarlo en la raíz, digamos. Y después le estoy diciendo que el comando que tiene que ejecutar el container este cuando se arranque es un java-jar, digamos. Que en definitiva sería lo mismo que ejecutaría yo desde la línea de comando de mi máquina para levantar la aplicación, digamos. ¿Qué más le puedo decir yo? Le puedo decir, por ejemplo, que este container expone el puerto 8080, digamos. Con eso lo que le estoy diciendo es que este container tiene digamos, la capacidad de sacar tráfico de red en ese puerto, digamos. Y después vamos a ver, digamos, como por ejemplo le podemos decir a Docker que agarre un container en el puerto 8080, por ejemplo, y que lo reescriba o redirija el tráfico a otro puerto que nosotros necesitamos, digamos. Pero por ahora con eso estamos, digamos. Esto no arranca.
Profe, Sí. ¿qué función cumple entonces el archivo YAML, el Docker Compose? El Docker Compose lo que va a hacer es, este que está acá lo que vamos a hacer nosotros es crear otro servicio, tener dos servicios, sería, acá le vamos a poner la imagen nuestra, y sería, esto es al revés, vamos a hacer la fácil. Esta imagen es la que nosotros vamos a crear ahora. El puerto que vamos a sacar es el 8080. Lo vamos a sacar desde el 8080. Y hasta ahora eso. Entonces, creando este archivo Docker Compose, yo después le puedo decir a Docker, le puedo decir Docker Compose App. Y Docker lo que va a hacer es, ahora lo cancelo, digamos. Lo que va a hacer es, va a ejecutar todos estos containers que yo les ponga acá. En este caso tiene dos containers nada más. Este que está acá y este otro. Pero esto podría ser si una aplicación, si supongamos que estuviésemos haciendo algo de microservicio, qué sé yo, podría tener 10, 20 containers. Y para no tener que ejecutar uno por uno los comandos en, digamos, Docker run este, Docker run el otro, con 200.000 parámetros en cada uno, lo escribo en un YAML y le doy Docker Compose App y ejecuta y termina siendo lo mismo, digamos. Para ejecutar este container que está acá, por ejemplo, yo tendría que ejecutar algo así como Docker run -name dax postgres -p 8080 -e esto -e todo esto y así, digamos, hasta -d y ahí, y por último va la imagen Postgres. Ese comando sería casi equivalente a todo esto, nada más que me está faltando esto y me está faltando el volumen, digamos. Y encima el volumen lo debería crear primero, digamos, debería hacer un Docker Volume Create, darle un nombre y después acá montarlo, digamos. Lo del volumen, ¿para qué es? Docker lo que me permite es, como les dije, es algo inmutable, digamos. Las imágenes de Docker pueden lanzar varios contenedores, entonces la imagen en sí no se modifica. Pero en el caso este, como por ejemplo, cuando estamos usando una base de datos, si yo no le agrego el volumen cuando el container se muera y arranque de vuelta, todos los datos que haya escrito en el sistema de archivo, como era un sistema de archivo ficticio, se borran y se pierden, digamos. Entonces la única forma, digamos, de recuperar o de persistir datos en un container es en realidad montarle una parte del sistema sistema archivo host, es decir, mi sistema operativo de mi máquina, le montamos, digamos, un pedacito del volumen dentro del container. Entonces, cuando el container escriba en esa parte, en realidad va a estar escribiendo en mi máquina. Y de esa manera el container lo que hace es no pierde los datos que cuando se reinicia, digamos. Cuando se reinicia, en definitiva, terminan volviendo a montar parte de mi sistema de archivo, con lo cual ya tiene, digamos, los datos que tenía antes. ¿Se entiende más o menos? Pues esto sigue bajando. Sí, profe, gracias.
voy a bajar este container, esta imagen. Anda para atrás, profe, internet en toda la Argentina. En todos lados. En todos lados anda para atrás. Fíjense que ahí yo estoy bajando esta imagen, y esta imagen está compuesta, por lo que yo veo acá, de 3 layers, digamos. ¿Sí? Esos layers, digamos, son los que está bajando. Digamos. Cuando tenga los 3 layers, ahí yo voy a tener la imagen completa en mi máquina. Digamos. Pero estos 700K no baja, digamos, es una locura. Bien. Acá, a ver Lo si hay- que tienen que actualizar los servidores en Linux también le pasa lo mismo. Se pierde las cabeceras del repositorio y no encuentra, digamos, y no podés bajar, digamos, y tenés que bajar una imagen re lejos hasta que te actualice. Sí, sí. Bien. Ahí yo tengo el OpenJDK y acá estamos dando vuelta con la parte de testing todavía. Bien. Docker me permite hacer algo más que también está copado, que es, por ejemplo, si yo quiero construir mi entorno, digamos. Es decir, esto, digamos, sería la parte de ejecutar mi aplicación, pero yo tengo que tener en cuenta de que esto, digamos, ya debería estar construido de antemano, ¿sí? ¿Qué pasa si lo que yo quiero hacer es, o no quiero instalarme las herramientas de desarrollo en mi máquina o en el servidor donde esto vaya a ejecutar? Imagínense, por ejemplo, que ustedes tienen esta aplicación y la quieren tirar en un CI/CD, digamos, como por ejemplo Travis o Circle CI o lo que sea. Y acá falló encima. Bueno, no importa. Si ustedes quieren hacer eso, imagínense que las combinaciones terminan siendo medio infinitas. Digamos, cada programador o cada desarrollador va a tener una herramienta con alguna configuración en particular y demás, digamos. Pero la mayoría, digamos, puede llegar a partir de algún tipo de imagen, con algún tipo de herramientas ya, configurarla dentro de un container y ejecutar la compilación completa dentro del container. ¿Sí? Por ejemplo, para lo que sea Java, yo para ejecutar la aplicación probablemente no necesite el JDK, pero el JDK sí lo puedo necesitar para la construcción, digamos, para la compilación. Entonces yo puedo tener algo que se llama multistage. Y el multistage lo que me permite es, por ejemplo, tener dos froms, digamos. Porque hay video. Bueno, parece que es el mismo. Y le puedo poner, digamos, un as. Y este as lo que va a hacer es crear un primer container que se va a llamar builder. En ese primer container, por ejemplo, yo puedo copiar el contenido de la carpeta actual, que por ejemplo puede ser los fuentes completos de mi aplicación, digamos, y después puedo ejecutar un comando, digamos,
un comando dentro del container este. Y fíjense que el comando, digamos, que ejecuté yo acá, digamos, este que está acá, yo lo puedo ejecutar directamente acá. ¿Sí? ¿Y por qué, digamos? Y ahí fíjense que empieza a tener sentido lo del wrapper, digamos. ¿Sí? Porque fíjense que mis fuentes ya tienen todo lo necesario para construir, digamos. Yo ya tengo el wrapper acá, digamos. Entonces este wrapper acá lo puedo ejecutar también, digamos. Fíjense que este es un sistema es un Linux que tiene el JDK y nada más, digamos. Sobre eso yo le copio los fuentes, digamos. Y después yo puedo partir, digamos, de un container limpio donde no estén los fuentes y decir, digamos, que acá que esto lo saque en realidad de este container que está acá arriba y que lo pegue en el container nuevo, digamos. Y en definitiva yo voy a terminar acá con un container que tiene, digamos, lo que se construyó en el container que está acá, y una vez que se terminó de construir esto, ese container se borra y se pierde todo lo que tenía, digamos. Es decir, se pierde todo lo que, todas las clases compiladas y los artefactos que se hicieron y demás, se pierden, pero queda el resultado, que es el resultado acá en el copy, que es en definitiva el jar este que estaba acá, queda en el nuevo container, y eso es lo que voy a usar para ejecutar mi nueva aplicación. ¿Tiene un poco de sentido esto lo que le estoy diciendo o no? Sí, profe. Algo así, pero más sofisticado, digamos, es lo que hacen, terminan en definitiva haciendo los CI/CD. Ni más ni menos. Cuando ustedes corren una tarea en GitHub Action o en Travis o en CircleCI o en lo que sea, el entorno del CI/CD termina siendo esta parte, digamos. Termina ejecutando un container, digamos. Y a ese container le termina montando dentro del container el código fuente de ustedes. En realidad hace algo más complejo, que es en realidad hacer un git clone del repositorio de ustedes, digamos, que cuando ustedes hacen commit. Y en definitiva el container arranca ya con un sistema operativo, con librería instalada, con lo que sea. El primer pasito que hace es un git clone de lo último que ustedes hicieron, digamos, el git tiene una opción para traerse la última parte y no tener que traer todo el repositorio, digamos. Y ahí se queda, digamos, con los fuentes en la versión en la que ustedes hicieron commit. Y ahí ejecuta la acción que ustedes le dijeron al CI para la construcción, digamos. Por ejemplo, en este caso, para una aplicación Java, le pueden decir esta, digamos, Gradle clean build, digamos. ¿Y esto qué es lo que va a terminar haciendo? Va a descargar el Gradle, digamos, porque en el container este que está acá, no hay, digamos, no está Gradle, no está bajado el wrapper de Gradle. Bueno, no importa, va a internet, se descarga eso y ejecuta y hace la construcción, digamos, y sabe si eso terminó bien o no. Si terminó bien, es decir que le dio código exit 0, lo pone en verde, y si el proceso terminó con cualquier otro código de error, falló, digamos. Así que bueno, en definitiva eso es una parte, digamos, de qué es lo que es Docker, digamos. Después les voy a traer algo un poco más armado andando, pero quería que tengan una idea, digamos, de qué es Docker y para qué sirve, digamos. Vamos a tratar de levantar el proyecto este ¿qué pasa acá? En Eclipse.
primero que vamos a hacer es, vamos a comentar esta parte que todavía no tenemos. Y acá le vamos a dar docker. Uy, tengo un Redis corriendo ahí. No, perdón. Docker Compose App. Fíjense que este fue el container que me terminó creando el comando de Docker Compose App. ¿Sí? Acá en el visual ustedes tienen una herramientita bastante copada para ver, digamos, el sistema de archivo completo, digamos, de este contenedor que está corriendo. Incluso lo que ustedes pueden hacer es meterse dentro del contenedor o ver los logs, digamos. ¿Sí? Estos son los logs del container que está corriendo, o pueden meterse, digamos, con una touch shell, se pueden meter dentro del contenedor, digamos. Y acá tienen los mismos comandos que tiene un Linux, digamos. Fíjense que, bueno, no tienen ni siquiera PS, digamos. Los datos los está guardando en esta ruta que está acá, que es la ruta de Postgres, digamos. ¿Sí? Ahí están, digamos, los datos de la base de datos. Bien, entonces con eso lo que tenemos es un Postgres corriendo en el puerto 5432. Ahora vamos a traernos el código de la aplicación que estábamos tratando de hacer, digamos. Esto tenía para agregar. No, no tenía. Oh, no, ahora me va a querer bajar fuente. Qué desgracia que internet. Acá, profe, acá no desgracia. Vamos a otro lado, ¿qué hacemos? Bueno. Vamos a darle un ratito que termine de descargar la fuente. El que me dijeron que andaba bien es la fibra óptica de Claro en resistencia, pero no sé si será cierto. Tiene que andar por fibra, tiene que andar, ¿no? Muy bien. Vamos por parte. Ok. Vamos a probar, yo sé que esto no va a andar, pero vamos a probar igual. Correr, tratar de hacer esta parte de la compilación al menos. Para construir la imagen, lo que tenemos que hacer es ejecutar docker build. A docker build
le tenemos que pasar dos parámetros mínimamente, digamos. Por un lado, el nombre del tag de la imagen que queremos construir. Fíjense que cuando nosotros hacemos Docker Images, todo esto es parte de lo que es el tag, digamos. Este es el repositorio y este es el tag, digamos. Si nosotros no proveemos un tag, siempre va a poner latest, como si fuese lo último, digamos. Pero fíjense que nosotros acá lo que estamos diciendo es que lo que queremos que nos cree esta imagen, digamos. Entonces, le tenemos que pasar docker build -t con el tag que queremos crear, y le tenemos que dar un directorio o un archivo de Dockerfile, digamos. Por lo general le vamos a dar punto, porque en este directorio está el Dockerfile que va a construir. Si no, le tenemos que dar -f, si no, le tenemos que dar -f y el nombre del Dockerfile, digamos. Pero le vamos a dar punto nomás. Bien. What? ¿No está el Dockerfile acá? ¿Dónde está el Dockerfile? Lo borré al Dockerfile. No me di cuenta y lo borré. Changos. ¿Se dan cuenta? Lo borré al Dockerfile. Vamos a vuelta. Ahora no me acuerdo cómo era. Acá era acá. Vamos con la primera parte de esta, digamos. Bien. Ahí construyó la primera parte. Vamos a vuelta. Si yo le doy un dive ahora de la imagen que construimos, fíjense que me trajo todo. Me trajo el proyecto completo, digamos. La carpeta fuentes tiene que estar por acá en algún lado. Acá está la carpeta fuente. ¿Se entiende? La imagen esta por ahora tiene los fuentes de nuestro proyecto, digamos. Acá podemos crear una imagen, digamos. Podemos cambiarle la carpeta donde queremos que se construya. Fíjense que ahora
todo debería estar en esta carpeta, digamos. ¿Sí? Acá están los fuentes y demás, digamos. Otra cosa que podemos hacer es crear un archivito que se llama .docker-ignore. Y en este archivo .docker-ignore, por ejemplo, podemos poner todos los archivos que queremos que no nos copie dentro de del contenedor, digamos. Por ejemplo, el archivo .dsstore, que es bien de Mac, no queremos que lo copie. El archivito .gitignore, no queremos que lo copie. ¿Qué más no queremos que copie? .project no queremos. .settings no queremos. .gradle me parece que sí queremos. Bueno. Entonces vamos de vuelta. Fíjense que ahí ya no me trajo lo que le dije que no me lleve, digamos. ¿Sí? Entonces, fíjense como yo parto de esta imagen que está acá, creo un directorio que va a ser el directorio de trabajo, digamos, es lo mismo como si yo hiciese create dir weather, cd weather, y ahí es donde va a ejecutar el próximo, comando, perdón, que es copiar todo, digamos, de un lugar al otro. Y acá no sé por qué no me está ejecutando esto, digamos. Algo está pasando acá, por algo no está ejecutando. No, no quiero hacer esto. No, esto no lo quiero hacer. Bueno. Esto no termina más. ¿Qué es lo que está pasando, digamos? Yo podría, digamos, lanzar, digamos, un container con esta imagen que recién creamos, que sería, la imagen se llama DAX. ¿Dónde estás? Acá. Fíjense que acá están los fuentes completos, digamos, de... Acá está ejecutando. ¿Por qué no me ejecutan en el Dockerfile? Profe, ¿no tiene que llevar el punto y la barra? Pero tampoco, no, tampoco anda.
Menos que sea así, digamos, a menos que sea así, digamos, sin ahí está ejecutando. Esto va a tardar una eternidad porque se va a tratar de vuelta a internet, digamos, va a tratar de descargar el Gradle, digamos. Parece que no está tardando tanto. $40. 100, pero ahora va a tratar de bajar todas las dependencias de Maven. No, va a tardar una banda esto. Va a tardar la vida. ¿Cómo está hasta el día del ñaupa? Con esto no es imposible. O sea, no sé si me entienden, digamos, pero lo mismo que yo tiré hoy en mi máquina, que tardó un montonazo en bajarse todos los jar, los POM y toda la historia, ahora lo está haciendo dentro de un container. ¿Sí? Y el resultado del container va a ser el jar que debería tener el ejecutable, digamos, de mi aplicación. La idea por ahí es que esto se haga en la nube, digamos. En un CI/CD usted lo puede configurar, digamos, para que GitHub Action o Travis o demás ejecute todo esto, digamos. Pero, de vuelta, digamos, tienen un container que va a tener, digamos, el entorno de compilación, se compila, se genera el binario, y ese binario después se copia a otro container donde tengo las dependencias para ejecutar simplemente la aplicación, digamos. Bueno, esto va a tardar toda la vida. Profe, ¿usted está conectado a un Wi-Fi? Sí, no, lo que pasa es que yo no tengo, estoy en Colonia Benítez, no tengo internet como la gente. Con suerte que estamos, que Zoom me está andando bien, digamos. Olvídense, digamos, no tengo banda ancha, no tengo nada acá. Olvídense, digamos. Pero este es el que más me... Voy a cancelar esto. A ver si me deja abrir, digamos, de vuelta. Sin bajar los puentes.
Igual esto anda mejor que en la facu. Créanme que los otros años con la facu teníamos el mismo problema. Y ahí no tenemos nadie a quien echar la culpa. No, esto va a tardar. La vida va a tardar. Voy a cancelar acá ese. ¿Qué pasa? Ah, la misma historia. No olvídense, muchachos. Vamos a estar toda la tarde acá. Profe, si quieres seguimos la próxima clase, ¿no? Vamos con la última. Vamos a ver si puedo con esto. La versión paga. Si no anda acá, profe, ya no anda. No, no anda más. Si no anda acá ya.
Encima no tiene nada. Quiero que baja, no tiene nada. Bien. Tenemos una aplicación Spring Boot. La aplicación Spring Boot, lo único que tienen es un main. Fíjense que no hace nada, digamos. Si acá le damos, no puedo construir todavía. Sigue bajando la fuente. A un lado le está diciendo que baje la fuente. Bueno, vamos a empezar nosotros. Como ves acá, vamos a crear una clase. ¿Por qué no me detecta como un proyecto Java esto? Ah, un desastre esto, no me detecta nada. Fíjense que no me está detectando nada, no me está detectando la IDE, no me está detectando nada. Bueno, terminó de descargar todavía todo lo que tiene que descargar. Vamos a dejarla por acá, muchachos. Yo le voy a preparar para la próxima, ya como los programas de cocina, ya todo andando, digamos, No pasa nada, profe. y les muestro corriendo, ¿no? Les pido disculpas, pero esto se me fue, ya me está sacando, ¿no? No hay problema, profe. Eso marca. Ningún Ok, drama, profe. sí. Nos vemos la próxima. Chao. Dale, hasta la Hasta luego, próxima. profe. Chao.